Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Dosis, el podcast de nuevos comienzos. Bienvenidos seas una vez más a Dosis. Hoy hablaremos sobre errores. ¿Alguna vez has cometido algún error? ¿Alguna vez te has equivocado? ¿O alguna vez te has sentido juzgado por ese error? De eso hablaremos en esta dosis. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de aprender en pequeñas dosis de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, que nos permitas comprender a cabalidad todo lo que nos quieres enseñar en esta dosis, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Todos y cada uno de nosotros hemos cometido errores, pequeños, grandes, gigantes, y muchos de nosotros hemos tenido que pagar por esos errores. Y eso nos va dando la experiencia, eso nos va orillando a madurar, a tomar decisiones adecuadas. Uno no nace sabio, todo lo contrario, nos vamos a equivocar y nos seguiremos equivocando. El problema es cuando no sabemos qué hacer con esos errores o cuando juzgamos a otros a causa de sus errores. Nosotros no somos llamados a juzgar a los demás, ni tampoco somos llamados a juzgarnos nosotros mismos a través de nuestros errores, sino de nuestros aciertos. La palabra de Dios en el Salmo 19 del 12 al 13 dice: nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Líbrame del orgullo, no dejes que me domine. Líbrame de la desobediencia para no pecar contra ti. El salmista habla de que parece que no nos damos cuenta de nuestros errores y por eso le pide perdón al Señor por esos errores que comete sin darse cuenta. Te aseguro que a lo largo de tu vida no te has dado cuenta de ciertos errores. A veces tus amigos han tenido que tapar tus errores, o tus padres, o tus hermanos, o tus hijos, con tal de que tú no te sientas mal. Muchas veces nosotros mismos hemos tenido que tapar errores de otras personas para que esa persona se sienta amada. Desafortunadamente, no todos piensan igual, y muchísimo más en una iglesia o en la religión. No entiendo por qué cuando llegamos a los caminos de Dios, inmediatamente nos ponemos el traje de jueces. Cuando no estábamos cerca de Dios, éramos los mejores amigos, éramos las personas que ayudábamos a otros a salir de sus errores. Nada más llegamos a los caminos de Dios y parece que nos convertimos en jueces y ejecutores de los errores de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos. Y es ahí donde comenzamos a alejar a las personas de nosotros y de Dios. Dios no es que esté contabilizando tus errores. Dios lo que espera de ti es el arrepentimiento. Si yo hubiese pensado que Dios no iba a perdonar mis errores, nunca me hubiese acercado a la iglesia. Si yo me hubiese cerrado a pensar que el Señor me quería perfecto, nunca me hubiese acercado a la iglesia. Desafortunadamente, ya estando en la iglesia, comencé a notar que mis errores pesaban más que mis aciertos en las personas que componen la iglesia. Por eso, esta dosis es un llamado de atención cuando tú comienzas a fijarte en los errores de los demás y no en los tuyos, porque hay muchos tuyos en los cuales tú no te das cuenta, tal como dice el salmista y como también lo habla en este pasaje. Líbrame del orgullo. Comenzamos a juzgar a los demás cuando hay orgullo en nuestras vidas, cuando nos creemos mejores que los demás, y no es cierto. Todos valemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, ayudémonos en los errores, tendamos la mano. Vamos a cometer errores, sí, tratemos de salir de ellos. Por supuesto, cada error tiene una consecuencia y lo hemos hablado muchas veces, y la consecuencia la vas a tener que pagar, pero no tiene que cobrártela el hermano que se sienta a la par, la persona que sirve contigo. Ellos no te tienen que cobrar el error. Tú eres el que tiene que pagar por la consecuencia que generó ese error. Si tú atropellas a alguien, obviamente vas a pagar por ese error, porque atropellar a alguien es un error. Si tú chocaste a alguien, posiblemente vas a tener que pagar la reparación del auto, del vehículo de esa persona. Esas son las consecuencias. Pero yo no puedo venir y juzgarte a ti porque tuviste un accidente y comenzar a decir: ah, sí, de plano estabas en pecado, por eso te sucedió eso. No, los errores son para que nosotros tomemos mejores decisiones y nunca nos atrevamos a juzgar a los demás, sino acercarlos a Dios por medio del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que nacer de nuestro corazón, del interior. No tiene que nacer porque alguien me está diciendo qué tengo que hacer, sino que nace a través de que yo aprecio a Dios
Dios y por lo tanto yo no quiero hacer nada que lo ofenda a Él, y si me equivoco tengo la capacidad para ir delante de Él y pedir perdón. Pero no tienes por qué pedirle perdón a aquellas personas que te juzgan, porque aún pidiéndolo te van a juzgar, y ese es el problema. Por eso los errores nos deshacen el ánimo, por eso los errores hacen que nos escondamos, por eso es que los errores hacen que no queramos hablarle a las personas, porque nos sentimos señalados. Cuando te sientas así, recuérdate que aquel que está hablando de ti, que aquel que te está señalando también ha cometido errores. Por eso comencé hablando sobre que muchas veces hemos tenido que tapar errores de otras personas y también han tenido que tapar errores tuyos, porque tampoco si te juzgan tú vas a juzgarlos a ellos también, porque es caer en un círculo vicioso de errores. La persona que te está juzgando cayó en un error y tú juzgando a esa persona caes en ese mismo error. Esos son los errores que nos damos cuenta que no son ocultos, que los vemos como algo normal, y por eso tenemos que pedir perdón también y decirle al Señor: Padre, perdóname esos errores que me son ocultos. Santiago 3:2 dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Todos cometemos muchas faltas, muchos errores. Lo dice la palabra, te lo volví a leer en otro pasaje. Todos. Ahora, entonces, ¿quién es maduro? ¿Quién es una persona que no comete errores? Aquel que comienza a dominar su lengua y comienza a dominarse a sí mismo. Te pongo otra vez el ejemplo del accidente automovilístico. Puede que tú no te domines, por lo tanto te gusta andar a toda velocidad y tu manera de accionar los frenos va a ser muchísimo más lento que si fueras a una velocidad normal, pero te encanta ir a toda velocidad. Eso no es dominarse uno mismo. Eso no es aprender de los errores anteriores. No es que tú andes chocando por la vida. No es que hoy chocaste, fue un error y pedí perdón y mañana otra vez choco y así sucesivamente. No, debemos de aprender a controlarnos, a dominarnos. Lo que hoy es un error para mí, mañana ya no lo será. Pero también ese error que yo superé, mañana no será una crítica para otro que cometa ese mismo error, sino todo lo contrario. Será la experiencia que yo voy a transmitir a esa persona que está en ese mismo error para que no vuelva a cometerlo y pueda salir de ahí. Si todos pensáramos de esa manera, nadie juzgaría en la iglesia. Todos nos sentiríamos amados en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Perdónanos porque juzgamos a otros a través de sus errores. No somos capaces, Señor, de ver con bondad a nuestros hermanos. Y por lo mismo nos cuesta mucho vernos con bondad a nosotros, cuando tú lo único que quieres de nosotros es el arrepentimiento. Ayúdanos a transformar, Señor, nuestra vida y a comprender que todos y cada uno de nosotros nos equivocamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.